Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, como siempre vamos a leer primero las introducción en nuestro libro de lecciones bíblicas de don José Miguel Miranda, que nos cuenta de Jeremías. Jeremías, título que lleva este libro por ser él su autor, es el segundo de los profetas mayores. ¿Quién es el primero? Isaías, que lo estudiamos la semana anterior. Nació, según parece, en Anatot, cerca de Jerusalén. Antes de nacer, Jeremías fue llamado por el Señor, como él mismo lo dice, para que fuera profeta de Jerusalén. Siendo aún joven, se le asignó la ardua tarea de arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Proclamó la caída de Jerusalén y el cautiverio de Babilonia. Dios le ordenó que no se casara. También le prohibió entrar en casa de fiestas y alegrías. Sufrió afrentas sin medida. Sus profecías no solo se dirigieron a los judíos, sino también a los egipcios, idumeos, filisteos, moabitas, etc. Tuvo a Baruch como su amigo y secretario. Una tradición asegura que murió apedreado por sus propios compatriotas. Fue un gran profeta. Contenido doctrinal. Esta obra es la historia espiritual del pueblo elegido con todas sus caídas y levantadas. La justicia de Dios que se ve precisada a castigar por una parte y por otra el amor intenso del Señor que se hace presente en medio del drama, pero que en uno y otro caso lo hace para que se conviertan, para que se purifiquen, para que se salven. En una palabra, quiere el Señor que su pueblo lo ame, y si lo castiga, lo hace con el fin de que regrese a Él. Esta obra también anuncia los sufrimientos que deberá pasar el Salvador. Por eso es grande su interés mesiánico. Tiene 52 capítulos y ya tenemos en la pizarra una división. Profecías en el reinado de Josías, profecías en el reinado de Joaquín, profecías en el reinado de Sedecías, profecías durante el cautiverio y profecías contra las naciones. Ahora voy a leer parte de las explicaciones en nuestra Biblia latinoamericana. Es difícil hablar de Jeremías sin oponerle a Isaías. Quizás sea un error centrar todo en la diferencia de reacciones de ambos ante la llamada de Dios. El entusiasmo de Isaías frente al temor de Jeremías. Puede que se trate solamente de una diferencia de temperamentos. Su respectiva vocación y misión deberían ser complementarios, tanto en lo que se refiere a sus vidas y a sus escritos, como en la influencia que posteriormente ejercieron ambos en el seno del pueblo creyente. Isaías es la profecía, mientras que Jeremías es el profeta. Ambas caras del profetismo son complementarias e igualmente necesarias para reorientar la historia. Isaías representa el mensaje al que se habrá de recurrir siempre para reafirmar la fe. Y Jeremías es el ejemplo siempre presente del sufrimiento de un ser humano en cuya vida ha irrumpido Dios. Si nosotros quisiéramos que cuando Dios llega a nuestra vida todo marche divinamente, y en Jeremías vemos que no. Cuando Dios irrumpe en nuestra vida, tenemos un compromiso más fuerte, un llamado más fuerte y a veces también sufrimientos y pruebas más fuertes. En su primer anuncio dice que Dios le ha dado autoridad para arrancar y derribar, edificar y plantar, precisando la misión que se le había encomendado. Abarcaba no solamente su pequeño país, sino a las naciones. Podría extrañarlo la magnitud de una tarea asignada a un hombre sin títulos,
Sin embargo, es aquí donde aparece el dedo de Dios, con la ruina del reino de Judá, seguida del exilio, hasta llegar a los tiempos del Evangelio. Dios irá revelando su manera de salvar al mundo, su fuerza que se manifiesta en la debilidad y la victoria del amor. Todo esto supone un sufrimiento aceptado. Las primeras profecías de Jeremías tienen sus raíces en el descubrimiento del Deuteronomio. Cuando estudiamos Reyes, leímos sobre el rey Josías, que se había descubierto una ley que el rey Josías trabajó mucho para que esa ley se diera a conocer. Aquí estamos leyendo que habían encontrado el Deuteronomio. Pasaban siglos entre estas historias. Entonces vimos en Reyes que se había perdido totalmente la ley y habían encontrado en el templo un ejemplar de la ley que se lo llevaron al rey y él luchó para que se conociera de nuevo. Y aquí nos dice, estábamos hablando allá en Reyes del Deuteronomio. El Deuteronomio enfatiza la alianza concluida entre Dios a Israel, una alianza que ha hecho de Israel un pueblo elegido, dotado de una sabiduría propia. Yahvé es un Dios personal que quiere ser servido y amado. En el año 626, Jeremías, proveniente de una familia de sacerdotes de Anatot, a las puertas de Jerusalén, recibe su llamada. Años después, el descubrimiento de la ley ocasiona una renovación religiosa. Durante los casi 40 años que duró el ministerio de Jeremías, los cambios se suceden a un ritmo impresionante. Tanto la reforma religiosa del rey Josías como el renacimiento nacional que le acompaña. Después sobrevienen guerras contra Egipto, contra Babilonia, seguidas de las 3 deportaciones. Esto es lo que cuesta un poco ubicarnos en el libro, porque entre deportación y deportación, Jeremías trata de convencerlos de que actúen según Dios les está diciendo. Pero a medida que vamos a ir leyendo, tratemos de comprenderlos. ¿Cómo es que les era tan difícil aceptar la voluntad de Dios que les decía, ríndanse y déjense deportar, porque Dios tenía un plan? En cambio, ¿cuál era la costumbre que ellos tenían? Clamar a Dios, vencer y ganar. Entonces ahora no, la orden de Dios era ríndanse, porque ya Dios tenía otro plan que vamos a ver en el transcurso de la lectura. Bueno, para empezar bien, el primer capítulo de Jeremías lo vamos a leer completo y también vamos a leer varias de las explicaciones. Jeremías 1:1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de una familia de sacerdotes que vivían en Anatot, en la tierra de Benjamín. La palabra de Yahvé le fue dirigida en tiempo del rey Josías, hijo de Amón y rey de Judá, en el año 13 de su reinado, y después en tiempo de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, hasta cumplirse el año 11 de Sedecías, hijo de Josías y rey de Judá, o sea, hasta el destierro del pueblo de Jerusalén, que aconteció en el mismo mes. Entonces estuvo profetizando durante 3 reinados, Josías, Joaquín y Sedecías. 1:4. Jeremías es llamado por Dios. Me llegó una palabra de Yahvé: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Voy a leer la explicación. Es poco lo que se revela de Jeremías en su vocación. Ninguna manifestación fulgurante de Dios. Las visiones de la rama de vigilante, o sea, un almendro, y de la olla hirviente parecen bien vulgares para una misión tan trascendente. Es la prueba de que lo esencial fue algo interior. 1:6. Yo exclamé: ¡ay, Señor, Yahvé! ¿Cómo podría hablar yo, que soy un muchacho?
Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca diciéndome: en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo a los pueblos y a las naciones. Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Me llegó una palabra de Yahvé. ¿Reconoces esta visión? 1:12. Yo dije: la rama es del árbol que llaman alerta. Acabamos de ver en la explicación que se refiere a un almendro. Yahvé respondió: no te equivocas, pues yo estoy así, alerta a mi palabra para cumplirla. Luego me llegó una palabra de Yahvé: ¿qué estás viendo? Y contesté: veo una olla echando espumas, y la cosa viene del norte. Yahvé me dijo: del norte se viene derramando el desastre y alcanzará a todos los habitantes de este país. Está hablando de las tribus del norte que cayeron primero frente a Asiria. Ellos caen después frente a Babilonia. 1:15. Pues estoy llamando a todos los reinos del norte. Palabra de Yahvé. Aquí vienen y cada uno de ellos establece sus cuarteles frente a una de las entradas de Jerusalén, frente a las murallas y frente a las ciudades de Judá. Voy a hacer justicia con este pueblo que me ha dejado para hacer el mal. Ha quemado incienso a dioses extranjeros y se ha puesto a servir a dioses que ellos mismos se fabrican. Tú ahora muévete y anda a decirles: todo lo que yo te mandé, no temas enfrentarlos, porque yo también podría asustarte delante de ellos. Este día hago de ti una fortaleza, un pilar de hierro y una muralla de bronce frente a la nación entera, frente a los reyes de Judá y a sus ministros, frente a los sacerdotes y a los propietarios. Ellos te declararán la guerra, pero no podrán vencerte, pues yo estoy contigo para ampararte. Palabra de Yahvé. Figúrense qué promesa: yo estoy contigo para ampararte. Pero sufrió mucho Jeremías, lo vamos a ir leyendo. Estuvo preso, lo echaron a un foso, lo maltrataron mucho y en ti cuenta con la promesa: yo estaré contigo, yo te ampararé. Pero no le está diciendo: vas a vivir en un oasis, vas a venir a anunciar y luego te voy a teletransportar a un oasis en el que vas a vivir cómodamente. A veces nosotros no tenemos en cuenta que quisiéramos la vida en fantasía, la fantasía de la vida, pero no es así la realidad. Voy a leer en las explicaciones: irás a donde yo quiera, a donde quiera que yo te envíe. Jeremías en adelante será dirigido por la fuerza del Espíritu. Los miedos de su naturaleza tendrán que someterse. No temas enfrentarlos, porque yo también podría asustarte delante de ellos. O sea, hay una especie de amenaza aquí también. ¿A quién le tiene más miedo? ¿A ellos o a mí? Le dice Yahvé. No es una vida fácil la del profeta. La prueba mayor no es la hostilidad de los hombres, sino el aprendizaje diario de la convivencia con Dios. Las palabras dichas a Jeremías valen también para cada uno de nosotros, a la medida de nuestra misión. No somos producto de la casualidad. En su plan eterno, Dios ha visto en forma especial, junto a Cristo, a aquellos a los que encarga una misión más trascendental, y les sería difícil escaparse de la llamada divina. Te encargo los pueblos, arrancarás y derribarás. Jeremías en adelante lleva la palabra creadora de Yahvé. En los primeros años esta se manifiesta más bien como destructora. Jeremías expresa el juicio de Dios, que a poco después se realizará. La misión de Jeremías, arrancar y destruir, edificar y plantar, será la de cualquier obrero de la viña del Señor. No puede haber compromiso entre las apariencias de la vida cristiana y la fe verdadera. El verdadero apóstol deberá destruir para edificar.
Es un llamado muy, muy claro. Y entre estos profecías va y viene Jeremías. Va a pasar esto si no cumplen la voluntad de Dios. Si cumplen la voluntad de Dios, va a pasar esto. Y entonces también es un mensaje constante de esperanza. Muy bien. Capítulo 2, versículo 4. Aquí trata de las infidelidades de Israel. Gente de Israel, con todas sus familias, escuchen lo que dice Yahvé. 7. Yo soy quien los condujo al jardín de la tierra para que gozaran sus bienes y comieran los mejores frutos. Pero apenas llegaron a mi país, lo profanaron y mancharon mi herencia. Si recordamos los libros que ya hemos leído con Josué, cuando llegaron a la tierra prometida y había que conquistarla, y claro, conquistarla y poseer. Imagínense, hermosas casas, hermosas fincas, hermosas viñas, y poseerlas y olvidarse de Dios, porque la buena vida tiene ese riesgo, que nos olvidemos de Dios. Vamos al versículo 8. Los sacerdotes ya no se preguntan ¿dónde está Yahvé? Los dueños de mi enseñanza no me conocen. Los pastores de mi pueblo se rebelaron contra mí y los profetas consultaron a dioses inútiles, dando respuestas en nombre de Baal. Fue lo primero que ocurrió, que se vieron contaminados por las religiones paganas e empezaron a practicar la idolatría. Y llegaron al extremo, también lo vamos a ver en este libro, llegaron al extremo de sacrificar sus hijos a los ídolos paganos. Vamos, 19. Tus mismas faltas te castigan y tus infidelidades te condenan. Reconoce y comprueba cuán malo y amargo resulta abandonar a tu Dios y dejar de temerme a mí, palabra de Yahvé. Es importante, es de actualidad todavía para nosotros que reconozcamos el poder de Dios en nuestra vida. Yo había plantado como una parra fina, ¿cómo has pasado a ser para mí viña degenerada? Aunque te laves, te limpies y te restriegues ante mí, no desaparecerá la mancha de tus faltas, palabra de Yahvé. Todavía te atreves a decir, no estoy manchada, no he ido tras los Baales. Mira en el valle las huellas de tus pasos y reconoce lo que has hecho. Camella fácil, que va coqueteando por los caminos, burra salvaje, suelta en el desierto, que en el ardor de su pasión olfatea el viento. ¿Quién calmará su celo? El que la busca sabe dónde encontrarla. Pero tú dices, no, déjame, a mí me gustan los extranjeros y tras ello quiero ir. Recuerda que le está hablando al pueblo de Israel, porque acá es donde se le empieza a llamar prostitución a la idolatría. Estamos hablando de la idolatría. Por eso le dice camella fácil, burra salvaje, y le está hablando al pueblo que se va con los ídolos tan fácilmente. Vamos. En el capítulo 3 vamos a leer del 14 al 17. Promesa a la nueva Jerusalén. Vean, en los versículos que acabamos de leer les está reprochando su mal proceder. Y acá les está haciendo promesas en la nueva Jerusalén. Vuelvan, hijos rebeldes, dice Yahvé, porque yo soy su dueño. Elegiré de ustedes a uno de esa ciudad y de aquella familia, y los introduciré en Sión. Les pondré pastores según mi corazón, que los alimenten con inteligencia y prudencia. Y cuando ustedes sean muchos y prosperen en el país, ya no se hablará más del arca de la alianza de Yahvé, ni pensarán más en ella, ni la recordarán más, ni la echarán de menos, ni la harán de nuevo. Entonces llamarán a Jerusalén el trono de Yahvé. A su alrededor se juntarán todas las naciones sin seguir más la dureza de sus malos corazones. Por ese mismo tiempo los hijos de Judá y los de Israel harán el camino juntos desde las tierras del norte a la tierra que di en herencia a sus padres. Continuamos en el 4:5. Amenaza de invasión. Así vamos a ir dando saltos entre la esperanza y la amenaza.
amenazas de invasión. Purifíquenlo en Judá y que se oiga en Jerusalén. Está hablando del corazón, que se circuncisen por Yahvé, pero que pide una circuncisión del corazón. Purifíquenlo en Judá y que se oiga en Jerusalén. Toquen la trompeta en todo el país. Griten a voz en cuello y digan: juntémonos y entremos en las ciudades fortificadas. Hicen las banderas como señales hacia el lado de Sión. Huyan, no se paren, pues yo traigo del norte la desgracia y una catástrofe inmensa. El león que devora las naciones se ha levantado en su madriguera y se ha puesto en marcha, abandonando su morada, para dejar tu tierra como un desierto, tus ciudades destruidas y sin habitantes. Por eso vístanse con sacos, lloren y ayuden, porque Yahvé no aparta de nosotros su ardiente cólera. Vamos al 16. Que todos sepan en Judá y en Jerusalén que los enemigos ya están aquí. Vienen de un lejano país y gritan contra las ciudades de Judá. Rodean a Jerusalén como los que cuidan una propiedad, porque se rebeló contra mí, dice Yahvé. Todo esto te mereces por tu mala conducta y por tus fechorías, que se te parte el corazón de pena, porque te rebelaste contra mí. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos en la prueba y decimos: no me lo merezco, y por qué no le pasa a fulano de tal? Entonces aquí Dios está constantemente por la boca de Jeremías les demuestra que son culpables, que es un castigo merecido. Vamos al 5:15. Sigue hablando de los motivos de la invasión. 15. Gente de Israel, Yahvé les habla: estoy trayendo de muy lejos una nación contra ustedes. Es una nación invencible y muy antigua, cuyos idiomas desconoces. Son arqueros certeros, todos ellos valientes. Ellos comerán tu cosecha y tu pan, devorarán a tus hijos y a tus hijas. Se comerán tus carneros y tus vacas, tus viñas y tus higos. Destruirán tus plazas fuertes en las que tanto confías. Sin embargo, dice Yahvé, ni siquiera en aquellos días los voy a destruir completamente. Y cuando pregunten: ¿por qué Yahvé nuestro Dios ha hecho todo esto contra nosotros?, les dirás: así como me dejaron para adorar en el país de ustedes a dioses extraños, de la misma manera tendrán que servir a extranjeros en una tierra que no es la de ustedes. ¿Por qué lo está permitiendo Dios que los deporten? Porque es la forma de salvarlos. Es un ejército tan numeroso que si ellos lo enfrentan, va a ser arrasada toda la raza de Israel. Entonces no está siendo caprichoso de que, bueno, es que ya no lo voy a salvar. No, es que un ejército imposible deben ser. Entonces él dice: ríndanse para que su pueblo sobreviva. Y por eso trae un resto. Porque acuérdense que la promesa, la vimos con Isaías, es que iba a reinar el príncipe de paz del tronco de Jesé, o sea, del linaje de David. Y si el ejército babilónico arrasa con toda Jerusalén, ¿qué pasa? Se pierde toda la raza. Nosotros sabemos que acá la raza maya se perdió totalmente. Según algunos historiadores, pelearon todos contra todos y en 6 años se mataron todos. Entonces nosotros sabemos que hay una raza aquí que verdaderamente se perdió por las guerras. Entonces Israel era un pueblo más pequeño, entre grandes naciones realmente podían arrasar con él. Esa es la razón de que Dios les dice: ríndanse y sean deportados, porque yo voy a estar con ustedes allá. Yo los voy a proteger, yo los voy a guardar, yo los voy a regresar. Ahora vamos al 5:30-31. Algo espantoso y horrible está pasando en este país. Los profetas anuncian mentiras, los sacerdotes buscan el dinero, y todo esto le gusta a mi pueblo. ¿Qué harán ustedes cuando llegue al fin? Capítulo 6, 19. Escucha, tierra, mi castigo que voy a dar a este pueblo como fruto de tu rebelión. Pues no quisiste hacerme caso cuando te hablaba y despreciaste mi ley.
¿Qué me importa a mí el incienso importado de Saba y la canela fina que viene de un país lejano? Ya no me gustan los holocaustos que ustedes hacen y sus sacrificios me caen mal. Pero si Josías acaba de descubrir el Deuteronomio y en el Deuteronomio esas eran las ofrendas, ¿por qué ahora ya le caen mal? Porque Dios quiere que vayamos madurando, que vayamos avanzando. Aquí uno de los grandes profecías de Jeremías es que ya el templo tiene que ser espiritual. Ya no tenemos que consolarnos o tranquilizarnos de que ahí está el templo de Yahvé, que es la gloria de Israel, y Yahvé está con nosotros porque ahí está su templo. No, ya lo que Dios quiere ya es que progresen, que vayan dejando lo material, lo carnal, lo físico por lo espiritual, que es algo en lo que todavía vamos madurando nosotros. 6:21. Por eso así habla Yahvé: voy a poner por donde pase este pueblo piedras, para que todos se caigan, padres e hijos, vecinos y amigos perecerán juntos. Así habla Yahvé: un pueblo viene del norte, una gran nación se ha puesto en marcha desde lo más lejano de la tierra. Llevan arco y espadas, son crueles e inhumanos. Avanzan con las olas del mar rugiente, montados a caballo, ordenados como un solo hombre para atacar a la hija de Sión. Hemos oído la noticia que se nos caen los brazos, la angustia y un dolor como de mujer que da a luz nos asalta. No salgan al campo ni anden por los caminos, porque allá está la espada del enemigo, terror por todos lados. Hija de mi pueblo, vístete con sacos, revuélcate en la ceniza, colócate el luto como por un hijo único, llora amargamente, porque de repente cae sobre nosotros el que nos va a destruir. Y vamos al 7:1. El templo de Yahvé, falsa seguridad, eso es lo que les acabo de comentar. A Jeremías le llegó esta palabra de Yahvé: párate en la puerta de la casa de Yahvé y publica allí esta palabra. Escuchen, hombres de Judá, que entran por esta puerta a adorar a Yahvé. Así habla Yahvé, Dios de Israel: mejoren su proceder y sus obras, y yo me quedaré con ustedes en este lugar. No confíen en palabras mentirosas como estas. Miren el templo de Yahvé, aquí está el templo de Yahvé, este es el templo de Yahvé. Más bien mejoren su proceder y sus obras y hagan justicia a todos. Dejen de oprimir al extranjero, al huérfano, a la viuda. No manchen este lugar con sangre de gente asesinada. No vayan en pos de otros dioses para desgracia de ustedes. Yo entonces los mantendré en este lugar, en el país que di a sus padres desde hace tiempo y para siempre. Es como que les estuviera rogando, insistiendo: pórtense bien. Entonces él está siendo muy claro. De acá también vamos a leer varias explicaciones. 7:1. Estoy en las explicaciones. Los judíos, al ver cómo desde hace 4 siglos Yahvé protege a Jerusalén, están convencidos que hay una bendición para ellos y para el templo, que es la casa de Yahvé donde está presente y desde donde bendice a su pueblo. Es la misma confianza que tenemos ahora con la advocación de la Divina Misericordia, y es muy popular decir: Dios es misericordioso. Claro que es misericordioso, pero no con tus faltas, no con tus pecados, no con tus abusos, tu opresión. Él es misericordioso cuando te arrepientes y te conviertes. La misericordia está con el arrepentimiento y la conversión. No voy a seguir pecando y voy a pecar más porque Dios es misericordioso. Y está en su bondad perdonarme. ¿Cómo me va a perdonar si yo no me he arrepentido y me he convertido? Miren, el templo de Yahvé, ahí acuden y confiados en los dones de Yahvé, piensan que no necesitan cambiar de vida. Pero si no hay cambio de conducta, ¿de qué valen esos ritos? Entonces hay que saber que aquí nos dice claramente Jeremías: no es eso lo que Dios quiere.
Sigo las explicaciones. Todo lo que Dios da es por un tiempo para hacernos superar cada etapa. Dios le dio reyes y luego se los quitó. Pidió sacrificios y luego destruyó el templo y lo reemplazó. Dio la ley, pero luego mostró su ineficacia. Le dio sacerdotes y luego los reemplazó por Cristo. Todo esto seguramente da para pensar a la misma iglesia. Si bien ella tiene las promesas de la eternidad, ha sido borrada de muchos países en que floreció durante siglos y hoy todavía podrían desaparecer grandes instituciones y muy prestigiosas en las que se confía demasiado, en vez de dejarse instruir por la palabra de Dios y dejarse llevar por la creatividad del Espíritu. Aquí Jeremías habla del templo, también habla del arca de la alianza. Ya no tendrán importancia para quienes hayan entrado en una nueva alianza. Habla también de la circuncisión, que ya no es un mundo de verdad, sino hay una circuncisión del corazón. Es más amenaza, más lamentaciones, más avisos. Es muy parecido a lo que ya leímos. Vamos a ir al 9 hasta el 14. 9-14. He dejado muchos párrafos que vamos a notar que son repetitivos para que tengamos claro cómo le insiste Dios a través de Jeremías que se conviertan, que viene el castigo, que cambien. 9:14. Por eso, así dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel: yo daré de comer ajenjo a este pueblo y les voy a dar de beber agua envenenada. ¿Cuál es el sabor del ajenjo? Amargo. Está hablando que les va a dar a beber amarguras. Los desparramaré entre las naciones que no conocieron ni ellos ni sus padres, y detrás de ellos enviaré la espada hasta acabar con todos. Vamos, 9:22. Así dice Yahvé: que no se alabe el sabio por su sabiduría, ni el valiente por su valentía, ni el rico por su riqueza. Quien quiera alabarse, que busque la alabanza en esto, en tener inteligencia y conocerme. Yo soy Yahvé, y mi obrar en la tierra no es más que bondad, rectitud y justicia. Estas son las cosas que me gustan. Palabra de Yahvé. Este debería ser nuestro código, porque nos perdemos. Bondad, rectitud y justicia. Leo las explicaciones. Muchos padres sacrifican la vida entera para que su hijo siga sus estudios y se sienten orgullosos si llega a la universidad. Jeremías nos recuerda que esto no basta para dar la verdadera sabiduría. ¿Qué distancia muchas veces entre nuestra educación profesional y nuestros conocimientos, o más bien nuestra ignorancia en lo que toca a la fe? Es una crítica fuerte esta. Deberíamos sentir vergüenza al comparar el tiempo que dedicamos en charlas interminables, frente a programas superficiales, frente a las pantallas en general, TikTok, Facebook, Instagram, en todas las pantallas. Debería darnos vergüenza el tiempo que dedicamos a esto frente al tiempo que consagramos a conocer a Dios y escuchar su palabra. 11:18. Complot contra Jeremías. Aquí hay 5 confesiones de Jeremías. Vamos a leer las 5 y esta es la primera confesión. Yahvé me dio un aviso que pude comprobar. Tú, Yahvé, me abriste los ojos para que viera sus maniobras. Cuídate, me dijiste, pues hasta tus hermanos y tu familia te traicionan y te critican abiertamente por detrás de ti. No confíes en sus buenas palabras. Y yo no tenía más sospecha que el cordero al que llevan tranquilo para matarlo. No sabía lo que estaban tramando para perderme. Hagámoslo tragar unas buenas pruebas hasta que desaparezca de entre los vivos y nadie se acordará más de su nombre. Esto es su propio pueblo el que lo detesta. Pero tú, Yahvé de los ejércitos, que pronuncias sentencias justas, conoces el corazón de las intenciones
intenciones de los hombres, y a ti he entregado mi causa, y estaré presente cuando tú hagas justicia. Esta es la sentencia que ha pronunciado Yahvé en contra de los hombres de Anatot, que me amenazaron de muerte y me dijeron: deja de hacerte el profeta de Yahvé y te perdonaremos la vida. Yahvé dice: por eso les pediré cuentas. Sus jóvenes serán muertos a espada, sus hijos y sus hijas perecerán de hambre. No podrán salvarse los hombres de Anatot. El año en que se les pida cuentas, y les mandaré la desgracia. Es la primera confesión de Jeremías. Segunda, 15:10. ¿Por qué me has abandonado? Ay de mí, madre mía, ¿por qué me diste a luz? Soy hombre que trae líos y contiendas a todo el país. No les debo dinero, ni me deben, pero todos me maldicen. Vean la situación de Jeremías, es muy difícil. 15:10, segunda confesión. Vamos al 11. Di, Yahvé, si no te he servido bien, no intercedí ante ti por mis enemigos en el tiempo de la desgracia y de la angustia. Tú lo sabes. Yahvé, acuérdate de mí y defiéndeme, y véngame de mis perseguidores. No detengas más tu ira. Piensa que por tu causa soporto tantas humillaciones. Cuando me llegaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría. Porque entonces hacías descansar tu nombre sobre mí, oh Yahvé Sabaoth. Es que se harta de sufrir y le pide a Dios de verdad que sea su vengador. Antes de ir a la tercera confesión, vamos a leer el capítulo 16, donde le dice: no te busques esposa. Me llegó una palabra de Yahvé, 16:2. No te busques esposa ni tengas hijos e hijas en este lugar, porque esta es la sentencia de Yahvé respecto a los hijos y a las hijas nacidas en este lugar, respecto a sus padres y también a sus madres que los dieron a luz en este país. Todos morirán miserablemente sin que ni siquiera los lloren ni los sepulten. Sus cadáveres se pudrirán sobre la tierra y servirán de comida para las aves de rapiña y para las fieras. Y Yahvé insistió: no entres en casa donde celebren un duelo, no llores con ellos ni te lamentes en voz alta, porque en adelante no daré más ni paz a este pueblo, ni le haré misericordia, ni le tendré compasión. En este país morirán grandes y chicos sin que se los sepulte ni los lloren. 16:1, estoy en las explicaciones. No te busques esposa. Yahvé es el esposo verdadero. El amor apasionado y fiel de Dios para con su pueblo es el modelo del amor conyugal. Ya que los profetas llegaron a ser como la boca y los representantes de Dios, todo lo que hacen tiene un valor de signo. No pueden buscar un matrimonio feliz mientras Israel, esposa de Yahvé, le vuelve la espalda a su Dios. Por eso, antes de Jeremías, otro profeta, Oseas, conoció el sufrimiento del esposo traicionado. Ezequiel ve morir de repente a su esposa. Jeremías no tendrá esposa ni hijos. No le corresponde casarse en el momento en que se destruye la primera alianza. Más tarde, ni Juan Bautista, ni el apóstol Juan, ni el apóstol Pablo se casarán. Eso será un signo. Es una de las críticas al celibato sacerdotal que se le hace a la Iglesia Católica, que es antinatura. Pero vean, aquí tenemos otros ejemplos bíblicos, y a Jeremías directamente Dios le dice: no te cases. Muy bien, vamos a la tercera confesión, 17:14. Devuélveme la salud, Yahvé, y quedaré sano. Sálvame y estaré a salvo, pues mi esperanza eres tú. Mira cómo me dicen: una palabra más de Yahvé, que se cumpla pues. A pesar de esto, yo no te he obligado a lo peor, no he anhelado que llegue el día fatal. Tú lo sabes bien. Todo lo que ha salido de mis labios está claro para ti. No me hagas caer en el susto, tú que eres mi refugio en el tiempo malo.
que sean humillados mis perseguidores y no yo, que ellos tiemblen de miedo y no yo. Desata sobre ellos todas las calamidades, aplástalos bien aplastados. Entonces esa es la tercera confesión. La cuarta confesión está en 18:18. Ellos decían: vengan, tramemos un atentado contra Jeremías, porque no por eso van a faltar sacerdotes que nos digan la ley, ni sabios que den consejos, ni profetas que transmitan palabra de Yahvé. Vengan, debemos contradecirle y no hacer más caso a todas sus palabras. Atiéndeme, Yahvé, mira lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga mal por bien? ¿Y cómo es que ellos están haciendo un hoyo para mí? Recuérdate cómo me presenté a ti para hablarte en su favor y para apartar de ellos tu ira. Entrega pues sus hijos al hambre, déjalos a merced de la espada, que sus mujeres se queden sin hijos ni maridos, que sus esposos sean muertos por la peste y sus jóvenes atravesados por la espada en la guerra, que se oigan salir gritos de sus casas cuando tú envíes de repente contra ellos bandas de salteadores. Y ahí sigue la petición de Jeremías. Y vamos a la quinta y última confesión, 27. Me has seducido, Señor, y me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza y saliste ganando. Todo el día soy el blanco de sus burlas. Toda la gente se ríe de mí, pues me pongo a hablar y son amenazas. No les anuncio más que violencia y saqueos. La palabra de Yahvé me acarrea cada día humillaciones e insultos. Es la misma queja, hasta él mismo se queja de que solo de gracia les anuncia. Sí, es realmente una dura tarea el ser profeta. Vamos allá, los capítulos que siguen, el 22 ya nos habla de la justicia, y luego hay una profecía contra Joacás, luego contra Joaquín, y en el 23, luego en el mismo 22 está también profecía contra Jeconías. Vamos a leer una parte del 23 que ya nos habla del buen pastor. Voy a leer primero las explicaciones. 23:1. Hay de esos pastores que pierden y dispersan. Este nuevo ataque contra los malos gobernantes de la partida a unas da la partida a unas palabras de esperanza. Voy a reunir el resto de mis ovejas. La destrucción de Israel, del Israel carnal, prepara la venida del Israel espiritual. El buen pastor. Hay de esos pastores que pierden y dispersan las ovejas de mis pastores. Así habla Yahvé, el Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y las han echado en vez de preocuparse de ellas. Pero ahora me voy a preocupar de ustedes por todo el mal que cometieron, palabra de Yahvé. Voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándola de todos los países donde las haya dispersado. Las haré volver a sus pastos donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente de ellas pastores que las cuiden y nunca más temerán o serán asustados. Ya ninguna se perderá. Esta es una promesa mesiánica que obra sobre la justicia. Es un anuncio de una nueva era en la que Dios mismo va a pastorear a su rebaño. Vamos en el 24, es muy cortito, lo vamos a leer todo. Los 2 canastos de higos. Yahvé me mostró 2 canastos con higos que estaban delante de su templo. Esto pasó después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, junto con los herreros y los cerrajeros, y los llevó a Babilonia, lejos de Jerusalén. Un canasto, voy a leer la explicación, 24:1. En el año 598 hubo un primer sitio de Jerusalén.
la capitulación del rey Joaquín y un primer destierro. Aquí en el capítulo 24 estamos hablando del primer destierro. Es cuando destierra Joaquín y según historia en este destierro va Daniel, que luego vamos a ver el profeta Daniel. Un canasto, 24:2, un canasto tenía higos muy buenos, como son los primeros que maduran. El otro tenía higos podridos, tan malos que no se podían comer. Y me preguntó Yahvé, ¿qué ves, Jeremías? Le contesté, higos, los buenos son muy buenos, los malos están tan podridos que no se pueden comer. Entonces me llegó una palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé, Dios de Israel. Así como se mira con gusto estos higos buenos, así me voy a interesar por el bien de los desterrados de Judá. ¿Qué le está diciendo? Una palabra de esperanza. Voy a estar con los desterrados. Voy a estar con ustedes en Babilonia. Me fijaré que les vaya bien. Les haré regresar a su tierra. Los reconstruiré en vez de demolerlos. Los plantaré en vez de arrancarlos. Les daré un corazón que sea capaz de conocerme a mí, Yahvé. Serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí con todo su corazón. Y lo hemos leído en otros libros, y lo hemos leído también en un salmo, que venían cantando, cargando las gavillas, cargando las cosechas. Íbamos llorando, dice, y al volver veníamos cantando y cargando las gavillas. Entonces esta es la promesa de Dios, va a estar con ellos. Necesita romper ese cántaro viejo y crear un cántaro nuevo, refiriéndose a su pueblo. Vamos, 25:11. Todo este país será saqueado y quedará reducido a un desierto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Ya en el mismo anuncio del destierro estaba también el anuncio de que volverían, estarían allá 70 años. Pero cuando se cumpla ese tiempo, castigaré al rey de Babilonia y a su nación por sus crímenes. Castigaré al país de los caldeos, dejándolo abandonado para siempre. Haré que se ejecute con este país todo cuanto he pronunciado en su contra, todo lo que está escrito en este libro, pues también caerán bajo el dominio de las naciones más poderosas y de grandes reyes, y les pagaré según sus actos y según la obra que hicieron sus manos. Para el gusto de Dios, los babilónicos también se les pasó la mano. Usaron demasiada violencia, demasiada fuerza, abusaron de su poder, y entonces, aunque Él los llamó para cumplir su misión, también va a castigarlos, porque también fue muy excesivo el abuso que tuvieron. En el capítulo 26 empieza la segunda parte del libro y empieza con arresto a las naciones. Vamos a leer desde el 1, 26:1. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, Yahvé me dijo: párate en el patio de la casa de Yahvé para decir mis advertencias a todas las ciudades del país de Judá que vienen aquí a postrarse ante mí. Tú le dirás cuanto yo te mande sin suprimir nada. Puede ser que al escucharte se conviertan del mal que están haciendo. En tal caso, yo también renunciaré al castigo que pensaba darles por sus malas obras. Lo hemos visto en muchos libros, llaman a la conversión y si el pueblo se convierte, Dios los perdona. 26:4. Le dirás: escuchen esta palabra de Yahvé. Ustedes no me hacen caso ni andan según mi ley, tal como se lo enseñé. Hasta ahora no han escuchado las palabras de los profetas que yo les mandé con insistencia. Si ustedes persisten en no escucharlos, trataré a este templo como traté al santuario de Silo. El santuario de Silo estaba al norte y fue la primera sede del Arca de la Alianza, que ya ha sido destruida por los asirios. Asimismo trataré a Jerusalén. Todas las naciones de la tierra reconocerán que yo los maldije. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en la casa de Yahvé. En cuanto terminó de decir todo lo que Yahvé le había ordenado, lo agarraron diciendo: vas a morir por lo que has dicho en nombre de Yahvé.
que a este templo le pasará lo que ha sido, y esta ciudad será arrasada y quedará sin habitantes. Y se juntó todo el pueblo en torno a Jeremías en la casa de Yahvé. Y por supuesto que lo llevan preso. Vamos al 27. Jeremías anda llevando un yugo. 27:1. Al principio del reinado de Sedecías, ya vamos con el tercer rey, ya pasamos Josías, Joaquín y ahora Sedecías. Al principio del reinado de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, le llegó a Jeremías una palabra de Yahvé. Aquí ya estamos a Sedecías, ya lo puso por rey Nabucodonosor. Entonces aquí ya ha habido una primera deportación. Búscate unos cordeles y un yugo y colócatelo al cuello, pues tienes que entregar un mensaje al rey de Edom, al rey de Moab y al rey de los amonitas. Les darán estas instrucciones para sus señores. Aquí tienen una palabra de Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. Comuníquensela a sus señores. 27:5. Yo hice con mi gran poder y con mis intervenciones la tierra, el hombre y los animales que existen sobre ella, y yo los doy a quien se me antoje. Ahora bien, acabo de entregar todos estos países a mi mayordomo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le he entregado hasta las bestias del campo para que le sirvan. Y todas las naciones dependerán de él, de su hijo y de su nieto, hasta que le llegue también el turno a su país. Entonces los subyugarán poderosas naciones y grandes reyes. Y acá vienen otras profecías. En el 29 empieza anuncios de la fidelidad. En el 30 hay promesas de la restauración. A estos libros a partir del 30 hasta el 33 se le llama también libro de la consolación. Vamos a leer pocos versos. 30 del 8 al 11. Cuando llegue aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, quebraré el yugo que pesa sobre su cuello y romperé sus ataduras. Ya no estarán más sometidos a extranjeros, sino que servirán a Yahvé, su Dios, y a David, el rey que yo les pondré. Entre los capítulos que pasamos está también la historia de un profeta falso, Ananías. Cuando Jeremías va y da su anuncio, lleva el yugo, entonces Ananías dice que tiene otra profecía de Yahvé, que en 2 años va a romper el yugo y que va a regresar el pueblo. Un profeta falso. Entonces rompe el yugo y viene nueva palabra de Yahvé. Ha roto un yugo de madera, pues ahora tendrás un yugo de hierro. Y le profetiza Jeremías a Ananías que antes de 1 año iba a haber muerto por haber profetizado falsamente en nombre de Yahvé. Y ustedes pónganse en la piel del pobre pueblo. ¿A quién le cree? ¿A los sacerdotes, a los profetas verdaderos, a los profetas falsos? ¿A quién le cree? También para nosotros es muy complicado. Ahora con tanta información en las redes sociales hay que ser muy cuidadoso. ¿A quién le creemos? Muy bien, 31:31. La nueva alianza. Aquí ya la retribución, ya nos plantea una retribución personal y una responsabilidad personal. Estos son los grandes cambios que vamos viendo en las profecías de Jeremías. El pecado era social anteriormente en el pueblo. Vimos que el sacerdote hacía una oración y confesaba los pecados del pueblo y los ponía sobre un cordero, y el cordero se iba al desierto y se llevaban los pecados de todos. Entonces ahora ya hay un avance, ya tu responsabilidad es personal y la retribución también es personal. 31:31, la nueva alianza. Obviamente esta alianza llega a su plenitud con Jesús, todavía es un anuncio muy lejano. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándoles de Egipto, pues ellos quebraron su alianza siendo que yo era su pastor. Palabra del Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé.
Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya una ley que ya no está escrita en las tablas de Moisés, sino en el corazón de cada persona, y cada persona es responsable de seguir y de vivir esa ley. Voy a leer en las explicaciones. Yo pactaré una nueva alianza. Esto es como decir que la alianza del Sinaí que hacía de Israel el pueblo de Dios ha pasado. Dios se había ligado con el pueblo de Moisés y sus promesas eran para la colectividad más que para los individuos. La expresión del profeta, una alianza nueva, no significa que Dios olvide sus promesas pasadas, más bien da a entender el carácter propio de la alianza que Dios quiere establecer con los hombres por medio de Israel. Esta novedad es la del amor de Dios, pues el amor verdadero siempre es nuevo. Y aunque el pueblo haya roto la alianza, Dios siempre será fiel. Responderá con un don, el de su Hijo, nacido de María. Vamos al 32:6. Esto es durante el sitio. 6. En este tiempo, dijo Jeremías, una palabra de Yahvé me ha llegado. Esto me dice: Hanamel, hijo de su tío Selum, va a venir a verte para decirte: cómprate mi campo que tengo en Anatot, porque a ti te toca comprarlo por derecho de rescate. En efecto, de acuerdo a las palabras de Yahvé, Hanamel, mi primo, vino a verme al patio de la guardia y me dijo: compra mi campo de Anatot, pues tú tienes el derecho de propiedad y el rescate. ¿Te interesa? Cómpralo. Comprendí entonces que era una orden de Yahvé. Compré ese campo a mi primo Hanamel de Anatot y le pagué como precio 17 siclos de plata. Después hice la escritura y ya. Y voy a leer las explicaciones. Durante el segundo sitio y antes de la destrucción de Jerusalén, Jeremías compra un campo como para probar que la tierra no ha perdido su valor. Algún día se levantará la nación caída y de nuevo se comprarán campos. Esa es la profecía, que volverán a comprar campos en sus tierras. 33. La nueva promesa de restauración. Vamos a leer 33, 14 al 18. Promesa a los descendientes de David. Se acerca ya el momento, dice Yahvé, en que cumpliré la promesa que hice a la gente de Israel y a la de Judá. En esos días haré nacer un nuevo brote de David que ejercerá la justicia y el derecho en el país. Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén vivirá segura y llevará el nombre de Yahvé es nuestra justicia. Pues la afirma Yahvé: nunca le faltará a David un descendiente para que se siente en el trono de Israel, ni tampoco le faltará a los sacerdotes y levitas un hombre que, en presencia mía, ofrezca holocaustos, queme incienso de oblación y celebre el sacrificio cada día. Cuando está diciendo voy a romperlo para hacer un corazón nuevo, no está diciendo que todo lo demás ya deséchenlo. No, que lo vivan por amor y de corazón. Luego acá vienen el 34 es el destino de Sedecías. Luego nos habla de la liberación de los esclavos y en el 36 empieza otra parte del libro que es los sufrimientos de Jeremías, cuando es lanzado al pozo, y luego en el 39 la caída de Jerusalén y la suerte de Jeremías. Luego en el 42 está esto que les estoy contando, la huida de Egipto. Vamos a leer el 45 completo. En el 44 hay más advertencias y Jeremías anuncia la invasión contra Egipto. 45 completo. 1. Palabras de consuelo para Baruch. Estas fueron las palabras que el profeta Jeremías le dirigió a Baruch, hijo de Nerías, cuando éste copiaba en un libro todo lo que le iba dictando Jeremías, el año 4 del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá. Este recado te manda a ti, Baruch, Yahvé, el Dios de Israel, ya que tú has dicho: pobre de mí,
porque Yahvé añade más penas a mis sufrimientos. Estoy cansado de tanto llorar sin encontrar consuelo. Así dice Yahvé, lo que había construido lo destruyo, lo que había plantado lo arranco, y esto en todo el país. ¿Y tú reclamas para ti cosas extraordinarias? No reclames tanto, pues voy a descargar calamidades sobre todos los mortales, dice Yahvé. Pero a ti te concederé la vida, la guardarás como un premio por donde quiera que vayas. Y 46, ya vienen profecías contra las naciones. Profecía contra Egipto en el 46, Nabucodonosor también invade a Egipto. El 48 es profecía contra Moab, ahí me salté el 47, profecía contra los filisteos, 49 contra los amonitas y ciudades sirias y tribus árabes en el 49. En el 50, la caída de Babilonia y el oráculo contra Babilonia. Todo el 50 y el 51 anuncia la caída de Babilonia. ¿Y cómo va a caer Babilonia? Y apenas vamos a leer solo del 52 ya para despedirnos. El 52 es todo un resumen, o sea, si lo leemos vamos a ir leyendo como un resumen de lo que hemos leído. Así que nos vamos a ir al 28 también como un resumen final. Este es 52-28. Este es el número de las personas que desterró Nabucodonosor. En el año séptimo del reinado de Nabucodonosor, 3.023 judíos. En el año 18 de Nabucodonosor fueron sacados de Jerusalén 832 personas. En el año 23 de Nabucodonosor, Nebuzardán, comandante de la guardia, mandó al destierro 745 judíos, lo que da un total de 4.600 personas. Aquí viene un detalle que en lo que acabamos de leer, que les promete que el tronco de José nunca va a faltar sacerdotes, nunca va a faltar profetas y nunca va a faltar un gobernante del tronco de José. 31. Pero en el año 37 del destierro de Joaquín, acuérdense que en la primera deportación se fue el rey Joaquín, rey de Judá. El día 25 del 12º mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, durante el primer año del reinado, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Joaquín dejó su ropa de prisionero y en adelante se sentó a comer en la mesa del rey. Su mantenimiento fue siempre asegurado por el rey de Babilonia, día a día hasta su muerte mientras vivió. Entonces, ¿por qué está como sueltecito esta aclaración aquí? Para que veamos que sobrevive el linaje de... Pues muchísimas gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, clave del Señor, ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.